Padre Santo, te ruego que bendigas esta porción que nos vas a dar en medio de la vida diaria. Gracias, Señor. Te rogamos que sea de entendimiento y sobre todo que al entenderlo verdaderamente lo pongamos por obra. Creyéndolo, porque creyéndolo lo entendemos y entendiéndolo lo pondremos por obra con la fe en Jesús, que es el autor y consumador. Gracias, Señor. Bendice esta porción y bendice a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Tomen su lugar y bueno, quiero empezar con un esquema conocido por todos nosotros, pero nunca bien escudriñado, porque tiene tantas cosas que pues necesitamos no solo saberlo literalmente, sino experimentarlo. Esto de experiencia, pues viene de Dios, viene o por revelación del lado bueno, o también por el lado difícil. Pero aquí el propósito es que tengamos pues un bosquejo general de lo que es el camino visto desde otro ángulo. El propósito del mensaje que tenemos, hermanos, es ayudarnos a saber quiénes somos como seres humanos. Y encontramos ahí en este círculo, en esta rueda, encontramos los 5 sentidos repartidos. ¿Por qué rueda? Porque estamos hechos en forma de rueda. Dios hizo todo en forma de rueda. El universo, los astros, el movimiento, todo gira, todo está hecho así en forma de rueda, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los 5 sentidos que están en el cuerpo, que son el olfato, nariz, el oído, el tacto, la vista y la boca. Cada una de estas tiene su parte más profunda y todo está avalado con la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? No sería posible explicar esto nada más porque se nos ocurra o porque somos muy inteligentes, no lo somos, pero no sería posible, hermano, no sería posible. Esto solamente viene mediante la revelación del Espíritu de Dios. Por ejemplo, aquí en el área de la nariz o olfato, tenemos en el alma, esto es en el cuerpo, ¿verdad? La nariz o el olfato pues nos sirve para mucho. Podemos identificar un olor agradable y otro desagradable, algo intenso y algo suave. Y luego aquí en el alma tenemos la conciencia. La conciencia, como la nariz, nos da testimonio de lo bueno y de lo malo. Y ya más profundo, tenemos el mismo sentido en la parte del espíritu, ¿verdad? Este es cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es la esperanza. La esperanza es como la nariz, huele de lejos, ¿verdad? Huele lo que va a venir, lo que ya pasó, discierne con esa actitud.
Y así cada uno de ellos, el oído que en el alma es memoria y en el espíritu la reverencia, la reverencia. Y luego aquí tenemos el tacto, o sea, la mano en el cuerpo y en el alma, afecto, y en el espíritu, adoración. Y más tarde aquí en el cuerpo tenemos el otro sentido, que es el ojo o la vista, y en el alma viene siendo la imaginación. Aquí tenemos el ojo, ¿verdad? La imaginación en el alma y en el espíritu es la fe, la fe. Y en el lado de la boca tenemos la razón en el alma. La boca es muy indispensable, ¿verdad? Ahí tenemos los sabores, ahí tenemos una cosa muy, muy hermosa. Entonces la razón, y por medio de la razón es como, pues eso, ¿verdad? Discernimos. Y más tarde tenemos ahí la oración. Fíjense la importancia de la oración. Y cuando ustedes vienen, pues ponen a funcionar esto. Ahora, hermanos, sin este, sin el espíritu, pues nada más será información. Y todo este círculo, sin mencionar la parte de en medio. La parte de en medio tiene también su razón, ¿verdad? Es donde está el corazón central espiritual. Corazón central espiritual. Y ahí es donde está la parte inconsciente. Es donde están las intenciones. Ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, tenemos la mención de estas tres partes del ser humano. Primera, ¿qué? Tesalonicenses, ¿sí es o no? 5:20, 24 está ahí. 23. Y el Dios de paz os santifique, oigan, en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí están mencionadas las tres partes, ¿verdad? ¿Sí? A ver el verso que sigue. No, entonces vamos a donde habla acerca, en Hebreos parece que está 4, Hebreos 4, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ahí tenemos ya la mención completa, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu, sus cinco sentidos en las tres áreas que son cuerpo, alma y espíritu. Y aquí agrega más, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios penetra y discierne o da a conocer, ¿verdad? Partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne, o sea, los saca a luz, los descubre para nosotros, ¿verdad? En este caso, los pensamientos y las intenciones del corazón. No todos los pensamientos que nos llegan los sacamos a luz en un sentido total, pero llegan, están.
Y esos vienen de la parte más profunda de nuestro ser. Bueno, después de esto, ponme por favor el esquema del consciente y el inconsciente y el subconsciente para que podamos también saber qué estamos diciendo, ¿verdad? En esa parte tenemos un lugar muy escondido, muy secreto, que ni siquiera nosotros lo sabemos. Hay muchísimas áreas, pero muchísimas áreas en que no nos conocemos. Entonces necesitamos empaparnos de este conocimiento para que haya la conciencia. Así como tenemos aquí la parte consciente, en donde podemos desarrollar hasta un 10% del conocimiento general. Digamos en seres que tienen un coeficiente intelectual muy amplio, muy grande. Los sabios y los matemáticos y todo eso, ¿verdad? Esta rayita de medio es el subconsciente. Y hace una división entre el consciente y el inconsciente. Si se abriera el inconsciente a nosotros totalmente, nos conoceríamos. Y conoceríamos de Dios y conoceríamos del mundo espiritual al 100%. Esto lo tenemos que trabajar. Ese es un lado. Lo trabajamos pidiéndole a Dios que nos revele quiénes somos, o hasta que muramos y ya no tengamos el cuerpo de pecado, ya no tengamos este cuerpo de pecado, porque este cuerpo es como un velo que cubre, que no nos permite ver. Por las deficiencias del mismo cuerpo no nos permite ver, no nos permite conocer, saber quiénes somos y cómo somos y de lo que somos capaz. Y o una de dos, tomando la palabra y empapándonos de ella, investigando, escudriñando con diligencia, preguntando, yendo de aquí para allá, para poder ir entendiendo parte por parte. Generalmente nosotros nos conformamos con que nos expliquen, pero dice la Biblia que si tenemos la unción, y habla en forma general, que si alguien tiene la unción, no porque Dios la limite, sino porque Dios la quiere dar, no tendrá necesidad de ser enseñado. Eso no quiere decir que seamos soberbios, pero al menos para su vida personal sabrá qué es lo que quiere el Señor. Entonces en esta parte es una parte oscurísima, es una parte tenebrosa, misteriosa, y no tenemos la luz que quiere darnos. Jesús dice que hemos pasado de tinieblas a la luz. Esa es la intención de Él. Ese es el proyecto que tiene. Pero aquí la pregunta sería, ¿queremos? ¿O hasta dónde queremos? ¿Hasta cuánto queremos? Porque es importantísimo conocerse a sí mismo. ¿Sí me doy a entender? Aquí en la parte subconsciente, pues es cuando se nos olvidan las cosas de momento y no nos acordamos, pero al final terminamos recordándolo. ¿Sí? Terminamos recordándolo. Pero acá
Casi no sabemos nada. Y vean que aquí está la porción más alta de ignorancia, o más bien capacidad, a la vez de ignorancia, pero tenemos una capacidad aquí mucho más alta que acá. Vuelvo a repetir aquí, por muy sabio que sea el ser humano, por mucho que sepa, solamente lograría el 10%. Entonces hay un 90% que urge sea revelado por la palabra de Dios a nuestra vida. Pero si echamos la flojera, somos muy pasivos, y aquí nos movemos mucho, miren, aquí nos movemos mucho sobre la vida diaria, sobre la materia, sobre el día a día, lo que nos rodea. Pero de aquí, ni aun siendo cristianos, nos interesa mucho. Eso es grave. Eso es grave porque aquí en esta parte es donde se obtiene la estatura. Aquí está la estatura. Y si nosotros pasamos por alto esto, pues imagínense, podemos, siendo ricos, llegar pobres. Porque lo que nos toca en los cultos, en la alabanza, que debemos de hacerla, está dentro de esto, está dentro de eso. Y es donde recibimos los dones y la capacidad para alegrarnos en Dios. Pero vean, cuando llega a este lado en que no entendemos la prueba o el problema, aquí por lo regular no damos gracias, porque queremos entenderlo perfecta o completamente para hacerlo, cuando que Dios es Dios. Y aunque no lo entendamos, si tenemos la capacidad de darle gracias, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, aunque sea doloroso, pues entonces el Señor va formando en nuestro ser lo que solamente Él puede hacer. ¿Por qué creen que allí en Primera de Apocalipsis, nada más reaccionaron los que están oyendo de verdad? ¿Qué dije? Bueno, ahora pues sí somos débiles para oír, ¿eh? ¿Sí? Diga el débil. Muy bien, ahora sí ya lo dijeron. Bien, entonces aquí inclusive hay un salmo que dice, líbrame de los pecados ocultos, ¿sí? De los que me son ocultos. El salmista se refería a esta parte. Ajá. Amén. Miren qué ventaja que vayamos sabiendo lo que hay en lo interior. Qué grandísima ventaja. Que vayamos entendiendo qué hay en lo interior. ¿Sí? Grandísima ventaja. Y esto solamente puede venir por revelación, más bien por lo que está escrito, pero aún lo que está escrito necesita revelación. ¿No les ha pasado que leemos y no entendemos? Hasta que viene una revelación. Y esto solamente la produce el Espíritu de Dios. Sé que la palabra se interpreta por reglas, ¿no? Hay reglas, el contexto, el texto y el contexto. Pero también la revelación. La revelación. Porque, pues si no, la Biblia sería un libro histórico.
un libro viejo, un libro antiguo, un libro que no tiene que ver nada con nosotros. Eso ya pasó. Pero no, la Biblia es actual. Y la Biblia abarca todavía el futuro, que es un misterio, ¿verdad? Estaba yo viendo que alguien ahí de los grandes estaba estaba proponiendo la situación de las iglesias cristianas, pero ante la presión que hubo contra él y su partido, lo tuvieron que echar para atrás. Pero yo no creo que se quede ahí. Ya está la ponencia. Ya está la ponencia. Y agárrese quien pueda y sálvese quien pueda, ¿no? Porque estamos oyendo todo esto. Luego parece que diputado, senador, se puso a predicar porque es cristiano. Y ahí una persona también grande empezó a, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué? Bueno, en fin, está fuerte la cosa. Pero gracias a Dios que nuestra patria está en los cielos. Amén. Y pues vamos a sufrir, quizás seamos de la generación perseguida, quizá. Y derramamiento de sangre, cárcel y todo lo demás que conlleva el ser cristiano. Así que entre más rápido sepamos quiénes somos, ¿verdad? Dice ahí los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Entonces, ahí en la rueda del esquema que se puso está la parte central donde están los pensamientos y las intenciones. Regularmente se presenta este esquema con una flecha que atraviesa el corazón. Una flecha que atraviesa el corazón. Y en esa flecha que atraviesa el corazón, ahí está, ¿verdad? Esa es la voluntad del ser humano. Cómo nos movemos girando bajo nuestra voluntad. Estamos girando bajo el eje de nuestra voluntad humana y no alcanzamos a entender quiénes somos. Hace rato les dije que el cuerpo es un velo y se los voy a mostrar aquí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, donde habla de, fíjense, si el cuerpo sagrado de Jesús, el cuerpo bendito de Jesús, tuvo que ser rasgado. Versículo 19 del capítulo 10, 19 y 20 de Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. En el sufrimiento y la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue quebrantado y aquí dice rasgado. Por su sacrificio, el velo literal inclusive se partió en dos. En un evangelio dice que de arriba para abajo, que podríamos tomarlo como normal. En otro evangelio dice que se rompió de un lado a otro lado. Entonces hace una forma de ¿qué? De cruz. Y entonces, ¿por qué? Por eso dice esto, que tenemos camino abierto. ¿Camino qué? Abierto, camino
abierto. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el precio? El velo rasgado. Cuerpo de Jesús, sacrificio de Jesús. ¿A dónde ya podemos entrar? Bien, el lugar santísimo es el lugar de los misterios de Dios. Es el lugar de los secretos revelados de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros entramos? Miren, nos conformamos con movernos, hacer algo. Pues está bien, ¿no? Está bien. Pero no tenemos la revelación de ni siquiera quiénes somos. Y eso es gravísimo. De lo que somos capaces. Eso es gravísimo. Eso nos limita porque vamos a creer lo que no, vamos a creer ser lo que no somos. Y vamos a pretender tener lo que no tenemos. Pues estamos hablando ya de partes altas y también profundas. No estamos hablando de la salvación llana, de la salvación que viene por un regalo. Aquí ya hay que pagar un precio. Aquí es pagar un precio. Aquí es disponerse. Aquí es comprometerse. Tener un compromiso. En el área donde recibimos dones, inclusive ministerios, es el área del comienzo. Ponme por favor la estatura de la cruz para poder explicar esto un poquito y darnos una idea más clara. Aquí nos encanta estar, hermanos, porque aquí todo se recibe por gracia. Aquí todo es gracia. De aquí para acá todo es gracia. Hasta ahí, hasta donde empieza la cruz. De aquí a aquí. Todo esto es gracia. Y aquí se reciben los dones. Es más, aquí se reciben los ministerios. Así que cualquiera de nosotros que diga yo soy pastor, pues ¿eso qué? No es por tu bondad, eso no es porque seas excelente. Eso Dios te lo dio, te lo regaló. No tienes de qué jactarte. Que tengo este ministerio, que tengo aquel ministerio, que pues qué bueno que lo tienes, pero pues eso Dios te lo regaló sin méritos, así como te regaló la salvación. ¿Sí? Pero Dios nos da eso para que cuando entremos aquí, entonces eso nos sirva, nos ayude, nos dé el poder. Por ejemplo, aquí recibimos el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso nos da poder. Hay dones de poder. Y hay dones de conocimiento. ¿Por qué es que encontramos personajes tan llenos de Dios y que en un momento fallaron? Ministros de Dios inclusive. Les citaré alguno bíblico. Achitopel. Achitopel tenía un vasto conocimiento de la palabra, de principios. Dice la Biblia que cuando él estaba por ahí no había necesidad de consultar el Urim y el Tumim, que era el testimonio de Dios. Él con el consejo que daba era exacto. Y él no se equivocó en el tiempo en que Absalón se proclamó rey y se rebeló contra su propio padre. Fíjese lo que son las cosas, ¿eh? Cuando hay ambiciones,
Ya no les importa matar a su propio padre, como el caso de Absalón, porque uno de los dos tenía que morir. O moría Absalón o moría David. Allá ahí no había vuelta. O moría uno o moría el otro. Entonces Absalón se proclamó con engaños y mentiras y jaló mucha gente, inclusive gente sencilla, gente que no sabía ni qué sucedía. Pero él sí sabía qué estaba sucediendo. Porque hay gente que hace que las cosas sucedan. Y hay gente que no sabe ni qué está sucediendo. ¿Sí? Y eso fue el caso. Entonces vean el corazón de Absalón. Tremendo hombre. Tremendo hombre. Claro, preparó el camino, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes de que hiciera su rebelión y permitiera que lo proclamaran rey, se iba cerca del palacio, en la entrada del palacio y a un lado del camino por donde pasaba la gente? ¿Sí? El camino es Cristo y la puerta es Cristo. ¿Sí? Entonces él pues, se ponía a un lado. Llegaba a las personas a consultar al rey y él las abrazaba y las besaba y bueno, fiesta, ¿no? Pero todo lo hizo con anticipación para ganar el corazón del pueblo, para cuando llegara el momento cumbre, lo proclamaran rey. Y así pasó, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Eso fue en Hebrón. Y él engañó al rey cuando le dijo, déjame ir a Hebrón a pagar mis votos. Entonces disfrazó de espiritual su verdadera intención. Y ahí estaba Achitopel con él. Achitopel se fue con él. ¿Sí? Le piden el consejo a Achitopel, pero si mal no recuerdo, David oró diciendo, entontece el consejo de Achitopel. No sé si fue él o fue un profeta. David. Y aunque dio el consejo exacto, lo tomaron como tonto. Dice, por esta vez no. Y siguieron el consejo del otro profeta. Y esa fue su perdición. Entonces vean cómo Dios es justo, ¿verdad? Porque no era justo que ellos se levantaran, bueno, en este caso Absalón se levantara contra su propio padre, un anciano que le había otorgado, que le había dado, que le había concedido, que le había puesto la mesa. Pero vean, Dios no puede ser burlado. Pero me refiero a él porque no sabemos qué hay en nuestro corazón. Achitopel se infiere que le puso trampas a David para hacerlo caer durante tiempos. Según relatos, la Betsabé, con la que cayó David, era su nieta. Según relatos judíos, era nieta de. Entonces se la puso en bandeja, considerando que la mujer por tiempo no tenía esposo porque estaba en la guerra. El esposo de ella era eteo, era de los filisteos. ¿Qué hacía ahí? Era el escudero de Goliat. Y vio el milagro que Dios hizo a través de David. Y se convirtió tan de corazón que fue fiel hasta la muerte. En mi concepto, Uría eteo va a estar en un lugar que era para David. David no perdió su salvación porque él oró con todo su corazón como lo sabía hacer, arrepentido. Y cuando Dios ve la humildad del arrepentimiento,
Él actúa porque si algo no puede resistir Dios es la humildad. La humildad rompe el corazón de Dios. La humildad rompe el corazón de Dios. ¿Y qué sale del corazón de Dios? Misericordia. ¿Qué sale de su mente? Juicio. ¿Qué sale de su corazón? Misericordia. Entonces se rompió el corazón de Dios y lo perdonó, ¿verdad? Porque la humildad de Jesucristo es el fundamento de todo el contentamiento de Dios. Repito, la humildad de Jesucristo es el fundamento de todo el contentamiento del Padre. Si algo conmueve a Dios, es la humildad. Y hermanos, qué barbaridad, qué barbaridad. Somos una barbaridad. Nunca estamos dispuestos a ser humildes. Siempre yo tengo la razón, yo tengo el... Difícilmente decimos, pues me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué. Amén. Pero vean la humildad de Jesucristo. Salió de sí mismo. Cristo salió de sí mismo. Nosotros necesitamos salir de nosotros mismos para conocernos qué hay en el fondo. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo. Necesito salir del ministerio que tengo. Necesito salir de que yo soy pastor, que he hecho esto, que he hecho aquello, que necesito salir de eso. Entonces, Él salió de Él mismo porque Él es Dios. Y dice la Biblia, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces, salió de sí mismo. Y esto es una clave, aprender a salir de uno mismo para agradar al Padre. Amén. Alabado sea su nombre. Un viernes, ¿se acuerdan que estábamos día de oración hace 2 viernes? El día de oración jueves. Estábamos oyendo la explicación de que Jesús cuando oraba intensamente es porque estaba absorbiendo nuestras llamas del infierno. Todavía no lo golpeaban. Todavía no lo golpeaban. Pero bastó con eso para deshidratarse. Entonces lo que le trajo el ángel que vino a confortarlo fue agua celestial para hidratarlo. Porque se imaginan los millones y millones de gentes que llevamos nuestro infierno personal, nuestras llamas candentes de pasiones y de orgullo y de vanidad y de rebelión, esas llamas que arden continuamente con pasión en nosotros. Pues todo eso a través de la oración, Él lo fue absorbiendo. Hasta que dice una parte del Evangelio, y estando en agonía, Él hubiera muerto ahí. Pero el Padre, por su humildad y su, como dice Hebreos, por su reverencial temor, aunque ahí dice miedo, pero dice, por su reverencial temor aprendió la obediencia, porque fue obediente hasta la muerte. Padre, si tú quieres que yo quede aquí y cambiaste de opinión para que yo no llegue a la cruz, cambiaste de opinión, ya hiciste un cambio,
Estoy de acuerdo contigo. Yo quería llegar a la cruz, pero yo no quiero hacer cosa que no te agrade. Si tú quieres que yo quede aquí, aquí quedo. Qué entrega, qué obediencia, qué... No hay palabras, hermanos. No hay palabras. Y cuando hay humildad, contrario al orgullo, Dios se quiebra. Y al quebrarse, sale misericordia. Amén. Alabado sea su nombre. Pero ¿hasta cuándo nos quebraríamos? ¿Hasta cuándo nos quebraríamos? Esa es la pregunta. En Hebreos 12:2 tenemos una escritura que entra aquí muy fácilmente. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Fíjese. Entonces él tenía como Dios mismo el gozo, ¿no? El gozo, el gozo. Sin embargo, dejó el gozo, dejó el palacio, dejó el reino, dejó su capacidad, su cualidad de Dios, porque no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y empezar de cero, empezar así como nosotros empezamos de cero, empezó de cero, leyendo las escrituras, porque él dijo a los fariseos: ¿no habéis leído? No pudo haberles dicho eso si él no le leyó primero. Él no llegó diciendo: yo todo lo sé, a mí no me enseña nada. No, 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 él tomaba las escrituras, él iba a la sinagoga, él se sentaba a oír. Y a veces tan payasos que somos nosotros, que si algo no nos gusta, damos el volteón y nos salimos irrespetuosamente, porque se está tratando de la palabra de Dios. Qué groseros somos, qué groseros somos. ¿Cuántas malas interpretaciones de la Biblia pudo haber oído Jesús? Pero él no iba tampoco con el afán de yo voy a predicar, no. Él tomó el frente cuando el ministro del templo le dio el rollo y le dijo: lea aquí. Y entonces leyó en Isaías donde dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. No fue casualidad, porque iban enrollando y desenrollando y tocó, no casualidad, pero tocó el momento en que estaba esa escritura ahí a la vista. Y le dan el rollo, toma el rollo, doble rollo, ¿verdad? Y dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, ¿no? Y entonces aplicó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué tal si no hubiera estado? ¿Qué tal si no hubiera estado? El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los... ¿Qué tal si no hubiera estado? Tú puedes decir: pues, he ido muchas veces al templo. Pues una no es ninguna, ¿no? Pero si tienes un compromiso de amor con Dios, no esperes venir a hacer lo que te gusta hacer. Ven porque Dios tiene algo para ti. Y si lo haces, no haces nada de más. No haces nada de más. Haces lo que tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así que si algo quiebra a Dios, hermanos, es la humildad. Y la verdad es que nos falta mucho en ese lado. Mucho, mucho nos falta. Venimos de una raza tocada por el orgullo.
El pecado de esta raza, de Adán para acá, es el orgullo. El orgullo, ese es el pecado principal, es la madre raíz de todo lo demás. Y combatir contra el orgullo necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Porque tan solo miren, en la encarnación, un modelo de humildad, un modelo de humildad. El lugar donde nació, cómo nació, sujetándose a ser un bebé desde el vientre, esperando el tiempo, años, hasta que vino el momento de declarar esto. Aquí Jesús inaugura su ministerio. Aquí Jesús dice, hoy esta escritura se ha cumplido. Y de ahí en adelante empezó a predicar. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Pues el tiempo adecuado para empezar su labor, su ministerio. Y a nosotros se nos hace largo, 2 horas, 3 horas a veces. Yo no soy la hermana Higgs, pero claro, cada quien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estábamos oyendo la palabra? Y teníamos que estar así, pero porque si no, pues perdíamos la secuencia importante. A veces una palabra, a veces un detalle, a veces una expresión. Y si no la captábamos, nos costaba trabajo. Pero ¿valía la pena o no? Sí, sí valía la pena. Y gracias a Dios porque recibimos a su tiempo lo necesario. Pero hermanos, hoy aquí en nuestro país, corremos mucho peligro como cristianos. Tenemos que poner en su lugar la parte política, que es importante, para dar prioridad a la parte espiritual. Amén. Alabado sea su nombre. Si no lo hacemos, nos vamos a perder en el laberinto del discurso, de la polémica, y podríamos terminar hasta separados, a ese grado. Porque creo que se defiende más la parte política que la parte espiritual. Parece mentira, ya que no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de la patria celestial. Vamos a ser víctimas del sistema, tarde o temprano. Y no es fantasía decir que podemos, en su caso, conocer al anticristo. No vendan sus almas por 3,000, 4,000 pesos. Sea quien sea el que esté. No vendan su vida por lentejas y pierdan la bendición de la primogenitura. ¿Me doy a entender? Alabado sea su nombre. Sea quien esté quien esté, por ley podría ayudar, esté quien esté. Por ley podría ayudar. Por eso les digo, no vendan sus almas. Si Dios nos presta vida, no vendan sus almas y esté quien esté. Ya saben que hoy pues se trata de comprar, ¿no?
Se trata de comprar. No vendan su convicción, porque hacen un compromiso y después tienen que cumplirlo. ¿Me doy a entender? Filipenses 4, 11 al 13. Y luego pasamos a Colosenses 2, 9 y ya terminamos. Si hay preguntas, vamos a dar lugar a preguntas. Hace rato dije que la parte subconsciente es nuestro cuerpo. Por ejemplo, si sometemos nuestro cuerpo a la obediencia de Cristo, vamos a aventajar mucho. Por ejemplo, el ayuno nos ayuda, el ayuno, la abstinencia nos ayuda. Entonces podemos pasar atravesando o rompiendo la parte limitante, ¿no? Que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente. Podemos pasar como la palabra de Dios que traspasa, ¿no? Traspasa y llega hasta el inconsciente. Así nosotros, llevados de la mano por Jesús, podemos atravesar para entender, para recibir revelación. Y ahorita me llega a la mente un texto muy importante que está en el Salmo 90, 11, pero vamos a leer esto primero. Dije Filipenses 4, 11 al 13. A ver, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Está hablando de su manutención, ¿verdad? Ahí está. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo, así para altura como para hambre, así para... ¿Ven? Entonces nosotros variamos, según como se esté la feria, ¿no? ¿No? Como nos vaya en la feria. Y cambiamos continuamente. Me he ido de la patada, ya estoy hasta acá y esto y lo otro. Pues él no cambiaba. Él era el mismo. Y cuando tenía escasez, pues no era porque se iba al VIPS. Y gastaba ahí de más, ¿no? Pues él vivía sencillamente. Imagínense todos los trabajos que tenían que pasar, caminar grandes distancias, transportarse. Hoy con este aparatito que tenemos vamos al otro lado del mundo y sabemos chismes y argüendes que nos perjudican, que nos hacen mal, pues. Pero dice, yo estoy, ¿qué dice? Sé estar. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando así para... así para... Vean, entonces, por eso él abría el corazón de Dios. Por eso es que llegó hasta donde pudo llegar. Hay una escritura que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. O sea, él le dio toda la apertura a Cristo, ¿verdad? No se reservó nada. Ahí está en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una vida entregada como debe de ser, hermanos. Miren que fuéramos una iglesia así. Nada más imagínense que fuéramos una iglesia así. Moveríamos al mundo. No habría gente a la cual nosotros le habláramos sencillamente que no cayera de rodillas llorando. Pero no tenemos esta entrega. Debe ser una meta, pero que no tarde mucho. Sí, pero él estaba ya consciente, hermana. Él ya estaba consciente. Él ya había hecho el viaje al inconsciente, ¿sí? Y regresa y dice, pues lo más conveniente es que yo me considere crucificado con Cristo. Sí, porque tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, la parte subconsciente es atravesada. Ahí está el esquema, ya lo teníamos desde antes. Ahí está. Entra la palabra de Dios y suben pensamientos, ¿no? Que nos manifiestan quiénes somos. ¿Cuándo fue cuando el rey de Babilonia o fue uno de esos reyes? Dice que bajaban y subían pensamientos. ¿Han visto? Subían y bajaban pensamientos, porque en ese momento fue confrontado con Dios y esa noche creo murió. ¿No fue? Uno de ellos murió, uno de esos reyes grandes. Su hijo Darío, Abel-Sasar. Cuando llegó el anuncio de Dios, ¿verdad? Dice que se demudó de sus colores y... No, fue un impacto tremendo porque le llegó la palabra directa. Pues miren que no aguantamos la palabra directa ni indirecta, a veces nos molestamos, nos enojamos y nos cansamos, ¿verdad? Amén. Aleluya. A ver qué leímos hace rato. Que es allá en Daniel, ¿verdad? ¿Qué dice? Y tú, oh rey, en... Ah, ahí está. Subieron tus pensamientos. ¿De dónde los sacó? Pues de su inconsciente. De ahí vinieron. Pero, ¿en qué momento? En la hora del juicio. Pues ya como cuando Dios dice, ya basta, ¿no? Ya, hasta aquí vas a llegar. Ya no hay tiempo. Ahorita Dios nos está dando tiempo. ¿Para qué? Para que con el entendimiento de que todos los canales de nuestros 5 sentidos están contaminados, están corruptos. Y Dios quiere santificar esas vías. ¿Sí me doy a entender? En otros grupos cristianos, que bueno, porque de alguna manera la gente oye el Evangelio y se salva, pero ya en estos niveles, pues ya como que, no, pues no, ¿cómo? No, pues ya Cristo murió por mí, no, pues ya no necesito ni llorar, ni gritar, ¿para qué? Pues sí, Él hizo todo. Pues sí lo hizo, pero Él quiere que nosotros lo acompañemos o no, ¿o no dice la palabra así? ¿No nos enseña la palabra así? ¿Eh? Seamos imitadores de Cristo. ¿No dice así? Entonces, pero ahí es donde nos detenemos. Queremos el cristianismo nada más de dame. O sea, eso hasta el diablo dice cree. Cristianismo barato, cristianismo light, cristianismo superficial. No hay entrega, no hay dedicación más que conveniencias. Todo es de acuerdo a mi conveniencia, ¿no?
Y por eso peleamos, ¿sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿estamos exentos porque Él ya murió en la cruz? ¿Estamos exentos? No, no. Él quiere una correspondencia desde aquí. Vamos a la otra cita que les dije, Colosenses 2.9. 2.9 de Colosenses, dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Imagínense, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo. Se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora miren, ¿a quién envía Dios el Padre para sanar a su hijo que se estaba muriendo? Una criatura inferior a, y él se deja ministrar por él. Si nosotros consideramos a alguien inferior, ¿qué vamos a estar soportando que un vasallo nos venga a ministrar, verdad? Entonces, pues, esto es como para tomarse en cuenta, hermanos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, y aquí le paramos. Ah, sí, quiero compartir con ustedes esto. Salmo 90:11. A ver, no, donde dice que siembra semillas de luz. Proverbios, no, yo sé que es salmo. Es un salmo. Oh, a ver qué dice ahí. ¿Quién conoce la naturaleza de tu... Ahí está. Ah, es 91. 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces el Señor baja con semillas de luz. ¿Hasta dónde baja? Al inconsciente, para iluminarnos y que podamos vernos a nosotros mismos y que podamos reconocer que hay mentira, hay trampa, hay engaño, hay mañas, hay formas, hay ardides, hay trampas, hay un montón de cosas. Pero si nosotros omitimos la luz, desdeñamos la luz, no le damos importancia, pues entonces ya nos hacemos responsables e irresponsables también. Y cuando venga un momento duro, pues Dios nos puede decir, pues yo te mandé la luz a su tiempo y no quisiste. Yo te enseñé, ¿te acuerdas aquel día de culto que fuiste de mala gana y que estabas ahí ya impaciente? Y yo te mandé la luz y no le hiciste caso. Y para ti fue como cualquier cosa. Entonces, a lo mejor ya no nos da otra oportunidad. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Este es el día. Y el que estés aquí no es casualidad. Dios te trajo.
Dios te trajo. Dios te sigue trayendo. Aunque el diablo te va a decir, vas a perder tiempo. No aprendes, eres duro de corazón. Eres duro de cerebro, no aprendes. Pero la Biblia dice, y la repetirás a tus hijos. En el camino, la casa, levantarte al acostar, la estarás repitiendo a tus hijos. Entonces, si no se aprende por buena memoria, se aprende por repetición. Pero nadie va a quedar exento. Señor, yo no supe. Señor, pues ¿cómo de que no? Pues que te hayas dormido en el culto, pues eso es otra cosa. Yo sé, algunos de ustedes quizá estén enfermos físicamente. Lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, vale la pena esto. No estoy condenando, solamente estoy mencionando. No pongo el dedo sobre alguien, ¿verdad? Cada quien es responsable. El Señor envió a los profetas y les dijo, vayan, no los van a oír, no los van a oír, pero vayan. Entonces quizá alguien no oiga, pero de todas maneras aquí está la palabra. Si la tratamos como semilla que va a caer ahí, que los pájaros vienen y se la llevan, pues ya es asunto de cada quien, ¿verdad? Yo no voy a dar cuenta por ustedes, excepto que no les enseñara o no les explicara. Pero todos tenemos una responsabilidad. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Bendecimos el nombre de Jesús. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Ustedes van siendo de los que van siendo como seleccionados, por decirlo así, ¿no? Sin menospreciar a los demás. Pero sí, miren, acuérdense, estamos por una causa. Gracias porque todos nos hemos acompañado en la misma causa, ¿verdad? Gracias, porque esto nos anima a todos. Nos ayudamos unos con otros. Amén. La sangre del cuerpo corre a través de todos los cuerpos y arterias y venitas chiquitas, pero está dando vida. Así cuando nos juntamos, sentimos su presencia, sentimos ánimo para seguir adelante. Amén. En sus oraciones no se olviden de orar para que el Señor provea pues, un lugar adecuado. Damos gracias a Dios por este lugar, pero necesitamos un lugar más adecuado. Para Dios no es imposible. Pero bien puede decir Dios, ¿y para qué quieres otro lugar? A ver, ¿para qué quieres otro lugar? Pero si ve la actitud correcta, ¿qué le cuesta a él abrir? ¿Qué le cuesta? ¿O dar? Pues nada. Pero depende de nuestra actitud. Amén. Bien, terminamos. Pónganse de pie y damos gracias. Señor, dale fuerza al débil, dale salud al enfermo y provee para el necesitado. Nuestra mayor necesidad es entender tu palabra y ponerla por obra. Necesitamos que tú reveles la parte más profunda de nuestro ser. Porque ¿quién conocerá el corazón? No hay respuesta para que alguien diga yo conozco mi corazón. Pero sí hay respuesta cuando dices yo Jehová.
Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tus intenciones. Yo conozco tus motivos. Yo conozco lo oculto. Yo conozco las profundidades. Ayúdanos para poder entenderte y no echar por la borda lo que hemos oído. Enséñanos a apreciarlo y valorarlo y sobre todo agradecerlo. Porque sin ti, Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Queremos el premio. Vivimos tiempos muy difíciles. Pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice esta porción y aquello que nos ayuda a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Jehová, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. La verdad.